Esta primera historia me la contó Daniela, una chica de 23 años que estudia en Guadalajara. Sus papás viven en León y ella renta un departamento pequeño en la colonia americana. Era un miércoles por la noche, como a las 11. Daniela estaba en su cuarto haciendo tarea en la computadora, con audífonos puestos, cuando sintió esa sensación rara, como cuando alguien te está viendo. Se quitó los audífonos y se quedó quieta, escuchando. La casa estaba en silencio total. Pensó que era su imaginación y siguió con lo suyo. Unos minutos después escuchó pasos. No eran pasos normales, eran lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando por la sala tratando de no hacer ruido, pero sin lograrlo del todo. Daniela sintió cómo se le erizó la piel. Vivía sola, no esperaba a nadie, y había cerrado la puerta con llave. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de su cuarto. Se quedó completamente inmóvil, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba desde afuera. Esperó 5 minutos, 10 minutos, nada. Cuando por fin se armó de valor para abrir la puerta, no había nadie. Revisó toda la casa. Las ventanas estaban cerradas. La puerta principal seguía con llave por dentro. Todo normal. Pero cuando regresó a su cuarto, vio algo que la heló por completo. En el piso, justo donde habían parado los pasos, había una huella de bota masculina, del número como 28 o 29, húmeda, como si alguien acabara de entrar de la lluvia, pero no había llovido en 3 días. Daniela se salió de la casa esa misma noche y se fue a un hotel. Al día siguiente regresó con un cerrajero y cambió todas las chapas. Hasta la fecha, cada vez que está sola en casa, pone una silla contra la puerta. Me dijo, no sé si alguien entró o si fue algo más raro, pero esa huella estaba ahí. Yo no me la imaginé. La segunda historia es de Miguel, un ingeniero de 28 años que tuvo que quedarse a cuidar el rancho de su abuelo en un pueblo cerca de Zacatecas, mientras su familia arreglaba unos papeles en la ciudad. Era su segunda noche ahí. La casa es de esas antiguas, con techos altos y pasillos largos. Miguel estaba acostumbrado porque había ido de niño, pero nunca se había quedado solo. Como a las 2 de la mañana, estaba viendo Netflix en la sala cuando se cortó la luz. Todo el pueblo se quedó a oscuras. Agarró su celular para usar la linterna y fue por unas velas que sabía que su abuelo guardaba en la cocina. Mientras prendía la primera vela, escuchó algo que lo dejó helado. Una voz de mujer, muy bajita, como susurrando que venía del pasillo. Al principio pensó que era el viento, pero no había nada de aire esa noche. La voz siguió. No distinguía las palabras, pero sonaba como si alguien estuviera rezando o pidiendo ayuda. Miguel agarró la vela y se acercó al pasillo. La voz se hacía más clara conforme avanzaba. Venía del cuarto del fondo, el que había sido de su abuela, que murió hace 5 años. Se paró frente a la puerta. La voz se había detenido. Tocó despacio. ¿Hay alguien ahí? Silencio absoluto. Abrió la puerta lentamente. El cuarto estaba vacío, pero había algo raro. La cama estaba deshecha. Alguien había estado acostado ahí. Las sábanas todavía conservaban la forma de un cuerpo, y la almohada tenía una marca, como si alguien acabara de levantarse. Pero eso no era lo más perturbador. En el buró había un vaso con agua fresca, completamente lleno, sin una gota de polvo, como si alguien lo hubiera puesto ahí hace 5 minutos. Miguel salió corriendo del cuarto, se encerró en la sala y no durmió en toda la noche. Cuando regresó la luz, a las 6 de la mañana, se armó de valor y volvió al cuarto. La cama estaba perfectamente tendida, el vaso no estaba por ningún lado. Me contó que preguntó en el pueblo y le dijeron que su abuela siempre se levantaba a las 2 de la mañana a tomar agua y rezar por la familia. No sé si fue mi abuela o qué, me dijo Miguel. Pero alguien estuvo en esa cama esa noche, y no fui yo. Esta historia me la contó Carlos,
un contador de 31 años que tuvo que mudarse a Puebla por trabajo. Como llegó de emergencia, rentó la primera casa que encontró en internet, en una colonia cerca del centro. La casa estaba bien, 2 cuartos, sala y cocina. El único detalle raro fue que el dueño le dijo: «Nomás no abras el cuarto del fondo, está cerrado por una fuga de agua que todavía no arreglo». Carlos no le dio importancia, con 2 cuartos tenía suficiente. Los primeros días fueron normales, pero a la semana empezó a notar algo extraño. Todas las mañanas había un olor raro, como a flores marchitas, dulce pero desagradable, más fuerte cerca del cuarto cerrado. Una noche, trabajando hasta las 3 de la mañana, escuchó algo que lo detuvo en seco. Música muy bajita, como de radio vieja. Una canción antigua de los años 60. Voz de mujer cantando sobre amor perdido. Venía del cuarto cerrado. Se acercó despacio. La puerta seguía cerrada con llave, pero la música se oía claramente. Tocó suavemente. ¿Hay alguien ahí? La música se detuvo de inmediato. Al día siguiente llamó al dueño. ¿No habrá alguien más con llaves? Anoche escuché música en el cuarto cerrado. El dueño dudó. No, hermano, solo tú tienes llaves. Debe haber sido la tubería. Pero Carlos sabía lo que oyó. La música volvió las noches siguientes. Siempre a la misma hora, siempre la misma canción. Siempre se detenía cuando él se acercaba. Una noche decidió que ya era suficiente. Con un desarmador, después de 1 hora, logró abrir la puerta. No había fuga. El cuarto estaba limpio, con cama individual, ropero viejo y una radio antigua apagada, pero tibia. En las paredes, fotos recientes de una mujer joven con vestidos de los años 60. En el ropero, vestidos húmedos. En el buró, un diario. La última entrada de la semana pasada con letra femenina. El nuevo inquilino es amable. Creo que le gusta la música que pongo por las noches. Tal vez algún día me atreva a hablar con él. Carlos cerró el diario, salió del cuarto y empacó esa misma noche. Al devolver las llaves, preguntó: ¿qué pasó con la mujer que vivía en ese cuarto? El dueño lo miró extrañado. ¿Cuál mujer? Esa casa ha estado vacía por años. Tú fuiste el primer inquilino en mucho tiempo. Carlos insistió. ¿Cómo se llamaba la mujer de las fotos? ¿Qué fotos? Ese cuarto está vacío. Carlos nunca volvió a esa casa. Me contó que cada vez que escucha música de los años 60 se le eriza la piel. No sé si estaba loca, si era un fantasma o qué, me dijo. Pero alguien vivía en ese cuarto conmigo, alguien que me escuchaba por las noches. Lo más perturbador es una selfie que Carlos se tomó en la sala su primera semana. En el reflejo de la ventana aparecía una mujer con vestido vintage, parada en el pasillo mirándolo. Carlos jura que en ese momento estaba completamente solo. La última historia es la más reciente. Me la contó Andrea, una diseñadora de 26 años que vive sola en un departamento en la Roma Norte. Hace 2 semanas, Andrea llegó de trabajar como a las 9 de la noche. Estaba cansada, se metió a bañar y después se puso a cenar mientras veía series en su laptop. A eso de las 11, empezó a escuchar golpes en la pared. Pensó que eran los vecinos. El edificio es viejo y se escucha todo. Los golpes siguieron, pero no eran golpes normales. Eran en secuencias de 3. Toc, 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 pausa. Toc, toc, toc. Andrea apagó la laptop para escuchar mejor. Los golpes venían de la pared del living, la que da al departamento de al lado, pero sabía que ese departamento llevaba meses vacío. Lo había visto en las noticias del edificio. Los golpes se detuvieron por unos minutos y después empezaron otra vez, pero ahora venían de otra pared, la del cuarto. Andrea sintió un frío en el estómago. Se levantó despacio y se acercó a la pared. Puso la oreja contra ella y esperó. Silencio. Después, justo donde tenía la oreja, se escuchó un golpe fuerte, como si alguien hubiera golpeado la pared con el puño, exactamente del otro lado. Andrea se alejó de inmediato.
Los golpes siguieron, pero ahora la estaban siguiendo. Por donde ella caminaba, los golpes aparecían en esa pared. Se fue a su cuarto y cerró la puerta. Los golpes se detuvieron. Pero a los 5 minutos empezaron debajo de su cama. Toc, toc, toc. Desde abajo. Andrea no sabía qué hacer. Vivía en un 5.º piso. No había nadie debajo de su cuarto. Solo aire. Los golpes siguieron toda la noche. Cada vez que se cambiaba de lugar, la seguían. Al día siguiente fue con el administrador del edificio. Le contó lo que había pasado y él le enseñó los planos. Efectivamente, los departamentos de los lados llevaban meses vacíos y debajo de su cuarto no había nada más que la estructura del edificio. «Pero revísalos», le dijo Andrea. «Por favor». El administrador aceptó. Fueron a los 3 departamentos, los 2 de los lados y el de abajo. Todos estaban completamente vacíos, sin muebles, sin nada. Pero en las paredes que daban al departamento de Andrea, encontraron algo, marcas. Como si alguien hubiera estado golpeando desde adentro. Marcas frescas. El administrador no supo qué decir, le ofreció cambiarla de departamento, pero Andrea prefirió mudarse completamente. Me dijo, hasta ahorita no sé quién o qué estaba golpeando esas paredes, pero las marcas estaban ahí. Alguien quería mi atención y la consiguió.